a esta reunión, una de las últimas de este trajinado y difícil año que hemos tenido en el mundo y en la Argentina en particular, que nos ha afectado lo que hacíamos los miércoles con el foro de los almuerzos del foro de la ciudad. Lo hemos suplantado con éxito, creo yo, con estos encuentros virtuales. Y hoy tenemos como invitado a Miguel Fernando González Ascuaga, que es correntino, por supuesto, y que va a hablar de las cautivas correntinas, su presencia en los anales de la Guerra del Paraguay. Don Miguel es profesor de Historia y Geografía del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente número 1, licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, ha publicado infinidad de artículos en Todo es Historia, la recordada revista fundada por Félix Luna y en la que ha sido directora nuestra amiga María Sáenz Quesada, y ha editado infinidad de opúsculos, folletos y libros varios desde 1990 hasta la fecha, todos en el campo de la historia y del patrimonio histórico. Dirige el Museo Histórico Provincial Teniente de Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoy desde 1993 y dicta cátedras en el Instituto Superior Carmen Molina de Llano y en el Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente número 1, donde ya fue profesor, y además ha dado clases en nivel secundario. Pertenece a numerosas instituciones académicas de la provincia de Corrientes, la Argentina y el exterior. Don Miguel, queda en el uso de la palabra. Muy amable, muchas gracias, doctor Lascano Quintana. Agradezco formalmente a Club del Progreso por esta invitación. Vuelvo a saludar a quienes han tenido la gentileza de contactarse, conectarse esta tarde, particularmente a los amigos que reconozco acá en este mosaico que nos permite la pantalla, a la licenciada Calmanás, particularmente y especialmente porque es una autoridad en la materia sobre el tema de las cautivas correntinas, lleva décadas investigando sobre las cautivas correntinas y bueno, a todos ellos un saludo. Perdón, y le interrumpo sí, un minutito. Emma además es socia del Club del Progreso. Efectivamente, así es. Al hablar de las cautivas correntinas y su presencia en los anales de la Guerra del Paraguay, indudablemente estamos hablando de un emblema simbólico dentro de lo que es la historia de la Guerra del Paraguay para Corrientes. Debíamos pensar que cada vez que hablamos de la Guerra del Paraguay o la Guerra de la Triple Alianza, las cautivas surgen como la bandera de esa guerra, como el símbolo de esa guerra, que fue para Corrientes singularmente importante. Y lo fue singularmente importante esa guerra, porque desde la invasión paraguaya del 13 de abril de 1865, Corrientes se va a transformar en un escenario principal y trascendente en esa guerra. El primer escenario de la patria en ingresar a la guerra, y el inicio de la guerra está en Corrientes. Por eso, la significación de la Guerra del Paraguay para los correntinos no es la misma que puede tener en cualquier lugar del país este hecho histórico. Para los correntinos es singular, es importante y tiene una trascendencia muy notable. Si tuviéramos que pensar un poco, al hablar sobre las cautivas deberíamos también pensar un poco en cuál ha sido la identidad histórica del Paraguay que invade Corrientes, que va a provocar la guerra, que va a provocar la alianza contra sí misma y que va a provocar para los correntinos la aparición de las cautivas o de los cautivos civiles, de los cuales recuperamos el nombre de 5 mujeres, que son las que simbolizan a toda esa población civil cautiva. Yo creo que la historia del Paraguay está asignada por los grandes personalismos desde la aparición de Domingo Martínez de Irala en adelante. Y mucho después, ya cuando nace la patria y cuando el Paraguay se encierra en esa mediterraneidad con la figura del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, yo lo llamo el Robespierre del Paraguay, ese personalismo tan unido a esa identidad de esa nación
se va a fortalecer y se va a seguir dando con el tiempo, y para aparecer finalmente ya en el tiempo histórico que estamos por estudiar o que estamos por rememorar, la figura del mariscal Francisco Solano López. La guerra del Paraguay tiene para Corrientes dos momentos importantísimos. Uno es el periodo histórico en que se inicia el Jueves Santo 13 de abril de 1865 y que llega al periodo, o que llega al combate de la batería del 25 de mayo de 1865. En esos meses se produce esa primera etapa que está caracterizada por varios elementos, por varios hitos, por varios puntos. Uno es la invasión en sí, la invasión por sorpresa que se produce a la ciudad de Corrientes. Debemos decir que no era la primera vez que el Paraguay invadía Corrientes, o que Asunción, concretamente, en nombre del Paraguay, invadía Corrientes. Se dieron muchos casos anteriores. Por citar, hay uno muy trascendente en 1811, cuando ya el poder realista se está retirando y apenas unos meses después de dada la Revolución de Mayo y aceptada la noticia que llega en junio de 1811, perdón, de 1810, y aceptada la noticia, en abril de 1811 los paraguayos realistas producen una invasión a Corrientes y tiene efectos también muy importantes y trascendentes en el espíritu de la ciudadanía correntina. De manera que es cierto que el Jueves Santo 13 de abril del 65 se toma por sorpresa la ciudad, pero también es cierto que no era la primera vez que el Paraguay intentaba ocupar Corrientes e incorporarla a sus dominios. Asunción siempre aspiró a que Corrientes fuera parte de sus propios límites, de su cartografía y de su política llevada adelante en esa conformación de ese país mediterráneo. Esa invasión va a producir en este periodo, en esta primera etapa que va del 13 de abril de 1865 al combate de la batería o del hoy llamado Parque Mitre, del 25 de mayo de 1865, tres momentos importantes también. A la invasión viene lo que se conoce como el periodo de la seducción. Los paraguayos van a intentar seducir, ganarse la simpatía de los correntinos, apelando a un montón, a una cantidad importante de elementos que para ellos significaría que Corrientes en pleno se vuelque aceptando la ocupación y aceptando sin ninguna reacción esa ocupación, esa seducción y ese acercamiento que intentan los correntinos en ese primer paso post-invasión, se basaba en los orígenes comunes del Paraguay, de Asunción, de Corrientes, la distancia geográfica, el idioma, los lazos de sangre, las costumbres y las relaciones comerciales. Los orígenes comunes sabemos perfectamente. Corrientes nació con una expedición fundadora conformada en Asunción en 1588. Las familias más antiguas de Corrientes son familias mestizas cuyos progenitores tienen en Asunción del Paraguay sus orígenes. Casi todas las familias viejas de Corrientes van a reconocer al gran patriarca Domingo Martínez de Irala. La distancia geográfica era mínima con respecto a Buenos Aires, con la que Corrientes luchó fuertemente en la llamada Cruzada de Caseros, 1839-1852, contra Rosas, reclamando patria, libertad y constitución. El idioma, el bilingüismo, Corrientes era bilingüe. Se hablaba el castellano y el guaraní como en Asunción, como en el Paraguay. Yo digo a veces que también en aquel tiempo Corrientes podría haber sido trilingüe porque las familias más importantes manejaban el latín, porque era el idioma de la iglesia. Pero sobre todo el bilingüismo la acerca mucho a Corrientes con Asunción. Los lazos de sangre, de los que ya hablamos, las relaciones parentales, las costumbres que son muy parecidas, casi iguales, y esas relaciones comerciales también. A todos esos elementos, el Paraguay de Francisco Solano López, por órdenes del mariscal, apela en esa invasión, seducción y acercamiento que intenta como un primer paso
inmediatamente después a la ocupación del Jueves Santo 13 de abril de 1865. Eso no va a resultar totalmente y se va a producir lo que se llama las dos realidades dentro de la sociedad correntina. La sociedad correntina que recibe esa invasión experimenta dos realidades. Por un lado, no está dispuesta a aceptar esa seducción en base a los parámetros citados. Y hay una reacción. Inmediatamente el gobernador Manuel Ignacio Lagraña se da cuenta de que debe resistir y de que con sus hombres más leales y más confiables debe trasladar la capital al interior de la provincia. Y así lo hace, porque sabe que no puede enfrentar un ejército nacional. Su gobierno, con sus escasas fuerzas provinciales, no puede hacer frente a una invasión nacional como la que se estaba dando en ese momento. Sin embargo, dentro de la sociedad correntina, es indudable que hay un grupo de ciudadanos, no mayoritarios, pero sí importantes y trascendentes, que simpatizan con los invasores, con la ocupación. Van a ser los llamados paraguayistas. Por eso, en esos dos grupos tenemos, por un lado, los patriotas o nacionalistas que dicen que deben responder a la invasión con las armas, con los elementos que tienen, hasta tanto la nación reaccione, hasta tanto Buenos Aires responda. Y por el otro lado, los traidores paraguayistas, llamados traidores, los paraguayistas, que se pliegan y simpatizan con la ocupación. Debemos decir que dentro de este grupo de los traidores y paraguayistas va a estar el famoso triunvirato paraguayista, que va a tomar el poder, obviamente digitados por el mariscal López, para seguir ejerciendo o facilitar la ocupación y la propagación de la ocupación de toda la provincia, porque el Paraguay invade Corrientes a forma de tenaza, como una tenaza, por las costas del río Paraná y por las costas del río Uruguay. En ese tiempo, ¿podríamos acaso decir, como dicen algunos autores, que lo que va a sobrevenir a partir de esta invasión, la guerra, es una prolongación de las luchas civiles en esta parte de la América del Sur? Es una teoría que habría que estudiarla. ¿Es el fin de las luchas civiles o es un paso dentro de todavía las luchas civiles en una Argentina que no se termina de conformar con un Paraguay que está intentando permanentemente expandirse con una visión imperialista como la que acariciaba el mariscal López? La guerra está en marcha, comienza la guerra. Y si tuviéramos que definir en este tiempo también quiénes son los nacionalistas, quiénes son los paraguayistas, podríamos encontrar perfectamente dos grupos políticos, socialmente del mismo origen, pero dos grupos políticos. Los antiguos federales. En Corrientes habían habido los federales doctrinarios y los federales rosistas en menor medida, que tras Caseros se unifican en el viejo Partido Federal. Sobrevive un tiempo y cae después. Dentro del grupo de los federales, los Bedoya, Virasoro, Rolón, Ferré, Gallino. ¿Por qué digo dos veces Ferré? Porque después vamos a ver por qué. Son representantes del viejo Partido Federal que tienen ciertas simpatías con esta visión, con esta posibilidad de romper con Buenos Aires. Los liberales o nacionalistas post-caseros, con Pampín, Torrent y Ferré. La sociedad correntina se divide, señores. Las familias se dividen en su visión en esta primera etapa de la ocupación y del inicio de la guerra. Y digo dos veces Ferré, porque voy a citar a dos figuras emblemáticas de la familia Ferré. Pedro Ferré, brigadier general, uno de los padres del federalismo en la Argentina, propulsor de Patria, Libertad y Constitución. Su hermano Manuel Antonio. Manuel Antonio aparece vinculado a los grupos paraguayistas. Así se produce en casi todas las familias
viejas de Corrientes, aunque, insisto, los paraguayistas son un grupo minoritario que después de la llamada batalla de Naranjito, cerca del pueblo de Caacatí, en el centro de la provincia, unos meses después van a perder totalmente poder. Es decir, van a dejar de ser un elemento de peligro en este proceso de una guerra que no se sabe cuándo va a terminar. Corrientes, mientras tanto, se defiende sola. Estamos todavía en esta primera etapa, en este primer tiempo que va a terminar con la batalla de la batería del 25 de mayo de 1865. Corrientes se defiende sola con la guerra de guerrillas. Juan Vicente Pampín, futuro gobernador de la provincia, que está junto a su cuñado, el gobernador Lagraña, dice: estamos solos en nuestra realidad, estamos solos peleando contra el enemigo externo, contra un ejército nacional. ¿Cuándo Buenos Aires va a responder? ¿Cuándo nos va a auxiliar? Están las memorias de Juan Vicente Pampín. Finalmente se produce el combate de la batería del 25 de mayo de 1865 y se cierra la etapa de seducción. El mariscal López comprende que no ha sido fácil ocupar Corrientes, ni que Corrientes respondió de acuerdo a lo que él pensaba que iba a hacer. Que iba a hacer, se iba a adherir y que inmediatamente Corrientes iba a sumarse al Paraguay para que el Paraguay continúe avanzando. Esto lo comprende y esto se lo hace saber al general Robles, que había tomado la ciudad. De hecho, que esto le va a costar la vida a Robles después de del combate de la batería del 65. Allí se cierra una etapa. La segunda etapa de la invasión va desde ese mismo día del 25 de mayo al 7 de julio de 1865. En esta segunda etapa se destacan también distintos aspectos. Comienza lo que se denomina el sometimiento. Ya no hay seducción, hay sometimiento por la fuerza. El saqueo, el terror. Mientras esto ocurre en la ciudad, en los pueblos cercanos a la ciudad capital, en el interior, la resistencia continúa manifestándose también. El historiador José Fermín González, en un curioso libro del año 1916, La invasión paraguaya de Corrientes, hacían 50 años que se había iniciado, describe puntualmente cómo pueblo por pueblo se fue formando, se fue armando en su población civil para resistir la invasión. Y allí nosotros vemos cuál fue realmente el espíritu de la población correntina. No se trataba de una simple disposición a nivel gubernamental u oficial. En el espíritu de la población correntina estaba el rechazo al autoritarismo que experimentaban las fuerzas paraguayas del mariscal Solano López. La guerra no es contra el pueblo paraguayo, la guerra va a ser contra el mariscal López. Yo creo, creemos, después de haber visto esta realidad, que para los correntinos es como si hubiera surgido otra vez el personalismo del rosismo contra el que había luchado. Entonces, en esta etapa de sometimiento, de saqueo, los grandes saqueos a las estancias, los robos, el miedo, el terror a ser sorprendido y a ser llevado prisionero, que de hecho comenzó a ocurrir ya de manera definida, la resistencia bélica, se produce la captura y el cautiverio de las damas correntinas, las cautivas correntinas. Y aquí viene una pregunta. ¿Fueron solamente las 5 damas cautivas, las 5 damas cuyos nombres recordamos a través de la historia como símbolo? Claro que no, ya lo dijimos antes. En esta etapa de sometimiento, de saqueo, terror y de resistencia bélica por parte de los correntinos, con auxilio o abandono de las fuerzas nacionales, depende, se produjo también el cautiverio de mucha población civil, tomada de manera anárquica
porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ahora, ¿las cautivas correntinas ingresaron dentro de este grupo? No. La elección de estas 5 mujeres no fue fortuita. Fueron a golpear las puertas de sus casas de madrugada. La madrugada, por eso puse una fecha, del 7 de julio de 1865. Una madrugada fría, de luna. Esto lo sabemos por el testimonio de una de las cautivas, Victoria Bar de Ceballos, que explica puntualmente cómo la soldadesca se presenta de madrugada y golpea la puerta de mi casa habitación como para echarla abajo. Dice exactamente. Cuando me dispongo a vestirme para saber qué pasaba, ya unos cuantos soldados estaban en mi alcoba y habían tomado prisionero y maniatado a mi anciano padre político. Lo dice Victoria Bar de Ceballos. ¿Quiénes fueron estas mujeres y por qué van a ser elegidas y van a ser llevadas? Fueron, pensemos los nombres. Carmen Ferré Atienza de Alsina Atienza, hija de Manuel Antonio Ferré, que según los documentos simpatizaba con la ocupación. Sobrina carnal de Pedro Ferré, que desde Buenos Aires se pone a las órdenes del general Mitre y le dice: deme un lugar en el ejército general, voy a defender a mi patria. Y Mitre le contesta: brigadier Ferré, es su opinión la que nos interesa, son sus consejos los que nos interesan. Sin embargo, va su hijo, José Ferré, y muere. Muere en la batalla de Punta Cuevas. Toribia de los Santos de Sosa, otra de las damas, esposa del coronel Desiderio Sosa. Bueno, Carmen Ferré Alsina era esposa del coronel Fermín Alsina. Toribia de los Santos de Sosa, esposa del coronel Desiderio Sosa. Jacoba Plaza de Cabral, esposa del hacendado Manuel Cabral. Encarnación Atienza Vargas de Osuna, esposa del sargento Santiago Osuna. Victoria Bar de Ceballos, esposa del estanciero Alejo Ceballos. Estas 5 mujeres no fueron tomadas al azar de manera fortuita porque estaban en la calle en el momento que estaban los paraguayos transitando, sino que fueron tomadas en sus propios hogares. El origen social era el mismo para todas estas mujeres. Pertenecían a la primera sociedad correntina. Sus maridos, tanto Fermín Alsina como Desiderio Sosa, estaban en la resistencia, estaban en la guerra de guerrillas, junto al gobernador Lagraña. O Manuel Cabral o Alejo Ceballos, que también eran estancieros, eran hacendados, e iban a ser los proveedores del ejército. Santiago Osuna, otro militar. ¿Dónde vivían? Otra característica interesante. Estas mujeres vivían casi enfrentadas sus casas unas con la otra. De acuerdo a un documento hallado hace poco por una de las descendientes de Toribia de los Santos de Sosa, junto a la casa de la señora de Sosa estaba en ese momento el consulado francés en Corrientes. Corrientes tenía un consulado francés. Cuando ella escucha, está contado en un diario de su hija, que ya lo vamos a citar después. Cuando Toribia de los Santos de Sosa escucha el barullo en la calle, recordemos que vivían bajo el terror, bajo el miedo de lo que podía pasar. Su familia le dice: refugiate en el consulado francés, vamos por los fondos, saltan la tapia, se refugia, el cónsul francés la pone bajo su cuidado. A los pocos minutos es rota la puerta de la casa de los Sosa y ella escucha desde el consulado, muro de por medio, cómo la soldadesca pregunta insistentemente por Misia Toribia de los Santos. Es requerida para ser llevada. ¿Dónde está? La familia niega, dice que no saben.
pero era tanta la presión que ella, atormentada por los gritos de sus hijos chicos, se presenta y dice, aquí está, soy yo, aquí estoy yo. Estas mujeres van a ser llevadas al Cabildo de Corrientes. Allí se las interroga, se les pregunta dónde están sus maridos. Ellas contestan que no saben. Preguntamos, ¿ellas contestan realmente que no saben porque no sabían o porque no quisieron decir? Ante esta situación límite, es evidente que estas mujeres no sabían dónde estaban sus maridos. Es más, se cuenta la anécdota que que Encarnación Atienza de Osuna, que se encontraba en su casa, tenía una esquela o una carta a medio escribir para su marido. Cuando la van a tomar presa, ella atina a tomar el papel y tragárselo. ¿Sabía acaso Encarnación dónde estaba la resistencia, dónde estaba su marido? Nunca lo sabremos nosotros. Estas mujeres nunca van a confesar pese a las presiones que reciben en el Cabildo de Corrientes. ¿O no evaluaron la gravedad del momento? No sabemos. Como no confiesan y como ya estaba dicho, ya estaba previsto que en realidad debían ser llevadas, son embarcadas y llevadas a Humaitá. Allí comienza lo que se denomina el cautiverio de las cautivas correntinas de la Guerra del Paraguay. Un cautiverio que va a durar 4 años. Desde aquel mes de julio de 1865 hasta el mes de septiembre de 1869. Ese cautiverio, o en ese cautiverio, de ese cautiverio, se han dado muchas versiones. Para algunos historiadores, las cautivas fueron bien tratadas. Recordemos que en el Paraguay estaban las residentas y estaban aquellas mujeres que el mariscal López había condenado a marchar como presas también por su condición de ser sospechadas de traidoras. El Paraguay vivía bajo el personalismo absoluto del mariscal López. Nadie podía contradecir su decisión, ni su familia. Y a tal grado llegaba ese personalismo que el mariscal López no dudaba en considerar que todo aquel que se oponía o simplemente aconsejaba una decisión distinta a la que él tomaba, era un traidor. Entonces es lógico suponer cuál era el destino que podían tener estas mujeres que no sabían exactamente cuál iba a ser su fin. Permanecen durante 4 años presas, hasta 1869, cuando finalmente, después de muchas idas y vueltas e intentos por liberarlas de los aliados, el reclamo desesperado de sus familias, van a ser ya al fin de prácticamente de la guerra, van a ser liberadas por las tropas brasileras y embarcadas hacia Corrientes. Cuando se sabe que estas mujeres van a ser devueltas a Corrientes, se agolpa la ciudad entera al puerto. Y cuando arriban al puerto de Corrientes, dice el historiador Hernán Félix Gómez, aquellas damas que fueron lujo de los salones correntinos en su juventud eran simplemente unas mujeres andrajosas, harapientas y envejecidas. La menor de todas se había ido con 26 años, Victoria Barte Ceballos. Y una de ellas, Toribia de los Santos de Sosa, nunca regresaría, porque víctima del cólera morbus, muere en pleno cautiverio. La enterramos nosotras mismas envuelta en su pubí, dice Victoria Barro de Ceballos en su testimonio.
El Pubiera era una camisa de la cual se conserva precisamente el de Victoria en el Museo Histórico Provincial. ¿Por qué? Porque no, estas mujeres durante su cautiverio, salvo la cierta protección que le pudo dar la población civil del Paraguay en algún momento, salvo alguna situación especial que pudieron experimentar, el resto fue simplemente de opresión, cautiverio y constante presión psicológica. No sabían si hoy o mañana era el último día de vida, o si seguirían en esa interminable agonía. Tenemos fuentes para saber qué pasó con ellas durante ese tiempo. Cuando muere Toribia de los Santos de Sosa, aparentemente víctima del cólera, sus compañeras se desesperan. Porque aparte de ello, cuando fueron llevadas presas, y en esto debemos evaluar la posibilidad de que no supieran exactamente, o que ellas no entendieran exactamente la gravedad del momento, Carmen Ferrer de Alsina pide llevar a su hija Carmencita, de meses. Carmen Ferrer de Alsina fue arrastrada de su casa, bajada por las escaleras de su casa, que todavía existen en Corrientes, de los Cabellos, llevando ella como podía a su pequeña hija de meses, Carmencita. Pide a sus captores llevarla, y sus captores acceden. La señora de Cabral, Jacoba Plaza de Cabral, pide llevar a su hijo Manuel, también de años, de pocos años, 3 o 4 años, y se lo lleva. Ellos son los niños cautivos. Entonces, cuando muere Toribia de los Santos de Sosa, aparentemente de cólera, estas mujeres desesperan, porque no se trata solo de sobrevivir y de buscar cómo mantenerse, con qué alimentarse. Dice Victoria en su testimonio, comíamos naranjas agrias cuando encontrábamos y cogollos de bananas, porque era la hambruna tal y cada vez peor que era imposible pretender siquiera que alguien nos podía llegar a alimentar. A medida que pasaban los años y que la guerra se iba empeorando, y que el mariscal López, a pesar de que retrocedía, no quería rendirse. Entonces ellas marchaban con el ejército en su retirada. Cuando muere Toribia de los Santos de Sosa, estas mujeres, en su desesperación con estos dos niños, hacen juntas una promesa a la Virgen de la Merced, patrona de los cautivos, patrona de la ciudad de Corrientes, desde 1660. Y le prometen a la Virgen que si vuelven a Corrientes, sanas y salvas lo más pronto posible, no apenas bajadas del barco, del lugar, ¿no? Suponían que era el barco, no iban a saludar a nadie, a ningún miembro de su familia, a nadie, hasta que, cruzando las calles hasta el santuario de la Merced, se postrasen ante el altar de la Virgen a rezar una salve de gratitud. Por eso, cuando son recuperadas y vuelven a Corrientes, bajan en el puerto de Corrientes, ahí está su familia esperándolas, y las gritan, les saludan, lloran. La población curiosa asiste a esa llegada. Y estas mujeres, como dice el historiador Ángeles Gómez, envejecidas, harapientas, andrajosas, bajan del barco que las trae y solo hacen simplemente un signo, bajar y seguir caminando por las calles hasta el santuario de la Merced. Entonces, después que cumplieron su promesa, se volcaron a sus familias, dicen los historiadores. Y cada una regresó a su hogar. Un hogar donde fueron contenidas, pero que lamentablemente estas mujeres nunca habrían de superar las profundas heridas psicológicas, más seguramente muchas heridas y cicatrices físicas, y hasta el resto de sus días vivirían sumidas en el terror y en el miedo.
El caso de Carmen Ferrer Alsina, el acta de función dice reblandecimiento cerebral. El caso de Jacoba muere en 1890. Victoria Barr Ceballos muere en 1926, es la más resistente porque era la más joven. Jacoba Plaza de Cabral en 1912, sus descendientes cuentan que los últimos años de su vida, ante cualquier ruido, ante cualquier situación que ocurría en la calle normal, ella corría a esconderse y le decía a sus nietos, por favor, digan que no estoy, son los paraguayos que me buscan. Era una mujer ya anciana. Es decir, los estragos psicológicos nunca se olvidaron, nunca se superaron. Decíamos, ¿existen documentos que avalan este cautiverio o cómo fue el cautiverio de estas mujeres? Sí existen. El 12 de septiembre de 1869, el diario El Liberal de Corrientes publica el primer testimonio de Victoria Barr de Ceballos, producto de una entrevista que le hace el periódico, el diario. Las cautivas, las 4 mujeres que regresan, que sobreviven, habían jurado además no volver a hablar de su situación, no volver a hablar del tema, seguramente en la intimidad de su familia y no más allá. Victoria Barr de Ceballos afortunadamente tiene la fuerza de contar lo que habían pasado. Y en una parte de ese testimonio dice claramente, no fuimos mancilladas en nuestro honor. Es decir, era una de las causas o de los pedidos que habían hecho a la Virgen de la Merced. Ese testimonio del 12 de septiembre del 69 fue publicado entonces por el diario El Liberal y tiempo después, es la primera versión, tiempo después, en el año 1909, se acercaba el cincuentenario del inicio de la guerra, el presidente de la comisión conmemorativa del cincuentenario, faltaban todavía unos años para conmemorarse, Juan Vicente Medina visita otra vez a Victoria Barr de Ceballos y la vuelve a entrevistar. Y ella vuelve a contar lo que había ocurrido. Ya habían muerto Carmen Ferrer Alsina y estaba ya en sus últimos tiempos Jacoba Plaza de Cabral. Es decir, Victoria, bueno, Encarnación Atienza Osuna también había muerto en 1890. Su otra compañera. Es decir, Victoria era la sobreviviente y la que estaba en mejores condiciones físicas y mentales de contar. Ese segundo testimonio es casi muy parecido a la primera versión, a la primera entrevista de 1869. Hay algunas cosas que evidentemente se olvidan y otras cosas que se acordó y que cuenta. El tercer testimonio aparece en el libro del historiador y novelista Pedro Mesa Toledo, en su libro Tierra de Varones, en el año 1961, y está basado en los anteriores. Existe otra referencia expuesta por el historiador Hernán Félix Gómez en su libro Ñaembé, Crónicas de la Guerra del Paraguay y de la Fiebre Amarilla, porque después de la Guerra del Paraguay vino la epidemia de fiebre amarilla, eso lo sabemos. En ese libro, el historiador Hernán Félix Gómez rememora los acontecimientos y cuenta puntualmente cómo fue el retorno de las cautivas. En ese libro de Hernán Félix Gómez también hay apuntes tomados de las entrevistas que realizaba el historiador a los testigos presenciales, tanto del cautiverio, es decir, del momento que se dio el cautiverio, como del retorno de las cautivas a Corrientes. Pero hay un nuevo testimonio que se suma y que enriquece las memorias de Victoria Barr de Ceballos. Y son las memorias de Ideidamia Sosa, hija de Toribia de los Santos de Sosa, que están narradas en un diario íntimo
que fue descubierto hace muy poco tiempo por una de sus descendientes, la escritora Charo Páez, donde cuenta la anécdota de cómo su madre intentó ocultarse en el consulado francés y no lo logró, es decir, se ocultó, pero finalmente se entregó. Testimonios orales de los descendientes de Carmen Ferrer de Alsina, Jacoba Plaza de Cabral, particularmente sobre el fin de Toría de los Santos de Sosa y la forma y manera en que fueron apresadas en sus hogares, fueron conservadas por sus descendientes. Entonces, la conclusión sería que las cautivas correntinas de la Guerra del Paraguay, que son 5, porque son simbólicamente las 5 representantes de la población civil tomada por la fuerza en la invasión paraguaya de 1865. Recordemos que los paraguayos no se retiran de Corrientes sino hasta octubre de 1865, pero continúan incursionando en el territorio de la provincia. Por ejemplo, en enero de 1866 ocupan Paso de la Patria, antiguo Paso del Rey. En febrero, Itatí, y así sucesivamente, hasta que son sacados del territorio de la provincia porque la guerra se traslada al territorio paraguayo. Entonces, la conclusión es que las cautivas son el símbolo de la población civil oprimida, arrasada, secuestrada, atormentada por el dolor y el miedo de una guerra que se inició en Corrientes y cuyos ecos directas o indirectamente se escucharon a lo largo de 5 años, hasta fines de 1869 e inicios de 1870, cuando la guerra finalmente terminó. Y esto vale esta aclaración, porque las cautivas correntinas tienen un monumento muy particular, muy interesante, muy bonito, en el llamado Parque Mitre, antiguo Campo de Marte, un monumento que se inauguró en 1941, que se lo conoce como el Monumento de Mitre de las Cautivas, cuyo autor es el escultor Luis Carlotti. Y es curioso, porque se las rememora precisamente por lo que fueron. Y últimamente, en el pseudo-revisionismo que vemos cotidianamente, se ha venido a decir que no fueron 5, que fueron 6, que fueron 10. Señores, no estamos hablando de que la población no fue cautiva. Estamos hablando de que 5 mujeres son el representante, el emblema de ese tiempo histórico para Corrientes. Y algo más. La guerra del Paraguay en Corrientes fue un tema tabú durante muchos años, durante mucho tiempo. Fue un tema tabú porque la sociedad correntina inicialmente se dividió, como decíamos antes, en nacionalistas y en paraguayistas. Las familias se dividieron. El padre, el hijo, los hermanos estuvieron en un primer momento en uno u otro bando. Entonces la guerra, cuando se tenía que hablar de la guerra del Paraguay, sobre todo en los inicios para Corrientes, era un tema del que nadie quería tratar y los historiadores lo evadían. Y siempre se salía hablando de las cautivas, que era el tema que sí unificaba a todos por igual en sus apreciaciones y en sus opiniones. Las heroínas, las víctimas, las que volvieron y se ocultaron, se enclaustraron en sus hogares para nunca más salir hasta el día de su muerte. A mí me gustaría cerrar esto con una frase, con unos versos, siempre los repito, del escritor, del poeta Jesús Salvador Cabral, nieto de Jacoba Plaza de Cabral. Porque cuando vuelven las cautivas, vuelven también los 2 niños, grandes ya, grandecitos, que fueron llevados por sus madres. También el revisionismo o el pseudo-revisionismo ha querido hacernos creer que esos niños fueron productos de relaciones que tuvieron estas mujeres con soldados paraguayos. Cuanto que está documentado, y la historiadora Emma Calmanás tiene los documentos,
el nacimiento de estos dos niños en Corrientes años antes y que fueron llevados precisamente porque sus madres pidieron llevarlos. Uno de esos niños, Manuelito Cabral, regresa a Corrientes y sigue su formación. Tuvo una vida muy interesante. Manuel Cabral es el padre de Jesús Salvador Cabral. Jesús Salvador Cabral va a escribir estos versos que se los voy a leer. Jesús Salvador Cabral dice: de Corrientes, llevadas un día en asalto imprevisto a la patria, fueron 5 matronas cautivas y 2 con sus hijos que apenas hablaban. Decidida la lucha retornan los 2 niños y 4 cautivas. Cada una es un año de guerra y el grupo es la gloria del alma argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Fernando. Habitualmente no sé si usted está dispuesto a tolerar que se le hagan algunas preguntas, Con todo reflexiones. gusto. Bueno, sí, por supuesto. Tengo a Liliana Gersi y a Emma Calmarás, pero Emma está sin retorno. Así que Liliana, adelante. Palabras. Solamente sí felicitarlo, fue realmente una poesía toda su exposición. Gracias, profesor. Gracias a usted, señora, muy amable. Guille, hay una pregunta escrita de Fumagalli. Bueno, dale, léela. Bueno, dice que es muy interesante su presentación y quisiera saber qué impacto tuvo sobre la sociedad de Corrientes la decisión de Sarmiento de eximir del pago de las reparaciones de guerra al Paraguay. No le puedo dar una respuesta concreta, pero sí le puedo decir que Sarmiento con Corrientes tenía grandes diferencias. Tuvo grandes diferencias. Cuando en 1869 se va a fundar el Colegio Nacional de Corrientes, se logra la fundación peleando con Sarmiento, porque el gobernador Guastavino, el gobernador de Corrientes Guastavino, se le impone y le saca prácticamente la fundación del Colegio Nacional. Sarmiento no quería saber nada con Corrientes, de manera que la relación de Sarmiento con Corrientes no era buena. No era querido hasta que, por eso no le puedo contestar exactamente cuál fue la respuesta y cuál fue el impacto, como dice usted, me pregunta usted. Lo que le puedo decir es esto: ¿cuál fue la relación de Sarmiento con Corrientes? Que no fue buena hasta que Sarmiento va al exilio. ¿Y a dónde va al exilio? Al Paraguay. Cuando se sabe que Sarmiento va a pasar por los puertos de Corrientes, el gobernador de entonces ordena que se le hagan homenajes. Y hay constancia documental en los diarios de la época que los niños de las escuelas con sus preceptores, como se llamaban entonces, con sus maestros, fueron a los puertos a saludar el paso del barco que llevaba a Sarmiento. Sarmiento se entera de eso y se emociona. Es decir, en los últimos tiempos se comienza a arreglar la situación. Cuando llega a Corrientes, una delegación de niños lo visita. Sarmiento se emociona. Entre los jóvenes que está presente, hay uno de ellos que dice unas palabras en homenaje a Sarmiento. Sarmiento se emociona, le pregunta: ¿cómo se llama usted, joven? Voy a poner una dedicatoria en vida de Dominguito para regalárselo. Ese joven se llamaba Manuel Cabral Hijo, el cautivo. Sarmiento, emocionado, le dice: usted me hace acordar al hijo perdido en Curupaytú.
Sarmiento está yéndose, ya no va a volver vivo. Allí es la primera vez que Sarmiento entabla una relación de amistad, podría decirse, con los correntinos. Después, cuando regresa ya muerto, vuelve a hacerse el primer homenaje en la ciudad de Corrientes, bajan su féretro. La relación de Corrientes con Sarmiento se arregla, se suaviza en los últimos días. Insisto, no le puedo contestar concretamente la respuesta qué dijo la sociedad correntina ante esta decisión del presidente Sarmiento. Pero sí le puedo decir que Sarmiento no era querido hasta el momento final de su vida. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, si me permite, Sí, doctor. El resto de los concurrentes. 4 años y tanto, y pico, es un tiempo bastante prolongado, sobre todo cuando uno está en prisión. Y me pregunto, ¿las cautivas estuvieron en prisión verdaderamente o estuvieron recluidas en algún lugar y podían hacer una vida razonablemente tolerable teniendo en cuenta las circunstancias tan adversas, ¿no? Lo que se cree es que las cautivas nunca estuvieron en prisión y encerradas, si vamos a definir esa prisión. Fueron llevadas así a Humaitá como su primer destino. Después iniciaron un largo recorrido, iban marchando junto con el ejército, las llevaban presas, las llevaban caminando. Victoria Varela Ceballos, en su testimonio primero de 1869, habla de que fueron recibidas en algún momento en una casa de familia, que les dieron de comer, que fueron muy bien recibidas. Victoria Varela Ceballos dice que su relación, la relación de ella y sus compañeras con la población civil del Paraguay no era mala, al contrario, era muy cordial. Se encontraban, ¿por qué? Porque vienen todos esos elementos que dijimos anteriormente, al principio, todos esos acercamientos en base a una serie de situaciones preexistentes en el tiempo y desde hacía mucho tiempo precisamente. Entonces son bien recibidas. Aparte, la población paraguaya estaba aterrorizada. Las cautivas nunca fueron puestas presas en un lugar físico. Las tuvieron, las amenazaban, las llevaban constantemente hasta el último momento en que casualmente ya estaba, son los últimos meses ya prácticamente del año previo a la liberación, en 1869, liberación para ella, el fin del Paraguay prácticamente. El 1 de marzo termina la guerra con la muerte de López. Dice Victoria en su testimonio, ya no teníamos ni quien nos custodie. Y en una de nuestras marchas, que no sabíamos bien a dónde ir, porque solamente teníamos como carcelero, no dice la palabra carcelero, pero lo digo yo ahora, a un viejo soldado y a un niño. Vimos muchos niños vestidos de soldados, porque ya hombres no había. En una de esas marchas encontramos a un niño, a un soldado muy chico, de unos 12 años. No estaba agonizando, pero estaba herido y estaba en el piso, tirado en el piso. Junto con nosotros marchaban otras damas paraguayas que se habían librado de ser ejecutadas por traidoras. Entre ellas iba doña Mónica Acebal. Cuando nos acercamos a ese niño que vimos que estaba vivo en medio de tantos cadáveres, esta señora, doña Mónica Acebal, reconoció a su hijo. Y nosotros, con nuestros propios hijos, dice ella, lo recogimos y lo cuidamos. Ese niño va a ser el futuro presidente Acebal del Paraguay, a fines del siglo XIX, 1890 y tantos. Por eso, en un primer momento sí hay una custodia, pero nunca, lo que se cree realmente es que nunca estuvieron, porque ella misma dice, la única que habló, ¿no? Que nunca estuvieron presas. Hay un cuadro más simbólico también, que en la legislatura de Corrientes, del pintor italiano Miguel Pascarelli,
donde se representa la muerte de Toribia Los Santos de Sosa. Ese cuadro las presenta a las cautivas muy bien vestidas, con sus hijos, Toribia muriéndose pacíficamente en un lecho, en una alcoba. Eso es mentira. Por eso digo solamente simbólico, porque no tenían ni comodidades, ni estaban presas en una celda, y lo dice Victoria Varela Ceballos en su testimonio. ¿Cómo se mantenían? Uno de esos, la familia Cabral, por ejemplo, los descendientes de Jacob Plaza de Cabral, hasta el día de hoy cuentan que su antepasada decía: un día logramos atrapar una gallina. La gallina pudo poner huevos. Eso le permitió dar de comer un día a Manuelito Cabral y otro día a Carmencita Alsina. Es decir, no las mantenían, no las vestían, no les daban de comer, pero sí tenían constantemente la presión psicológica de que podían ser fusiladas, cuando fue imposible ya fusilar, lanceadas, porque ellas aparte veían todos los días cómo se mataba, digamos, a quien era simplemente considerado, sospechado de estar en oposición a las disposiciones de López. Bueno, muchas gracias, profesor, realmente muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario o reflexión? Bueno, perdón, felicitarlo, nada más, Guillermo. Felicitarlo Sí, felicitarlo a mi querido amigo Miguel, porque si Perlotti hizo el monumento, Miguel hace con la difusión de estas cosas un monumento permanente de buena información, que realmente es muy meritorio. Así que felicitaciones. Gracias, señor Roberto. Muchas gracias, Roberto. Bueno, entonces, yo le agradezco en nombre del Club del Progreso y de todos los presentes virtuales su excelente exposición y lo comprometo para que el año próximo nos encontremos en Corrientes para festejar lo que haya que festejar de esta terrible guerra de la Triple Alianza. Muchas gracias, profesor. A usted, doctor, y al Club del Progreso en su persona por haberme invitado. Ha sido un gusto realmente poder estar y poder colaborar modestamente con las actividades del Club del Progreso, tan antiguo este club y tan importante también para la historia argentina. Gracias, doctor Lascano Quintana, y gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, damos por fin a esta reunión. Les agradecemos todos la presencia y nos vamos hasta la próxima, que es mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.